Hola a todos, espero que la estén pasando bien, y definitivamente se encuentran bienvenidos a Innovación Jurídica, y les deseamos que en este canal puedan aprender todos esos conocimientos que los llevarán a superarse como profesionales. Sin más nada que agregar, hoy hablaremos sobre el objeto de los derechos, como tema de la cátedra Derecho Civil 2, Bienes y Derechos Reales. Para estudiar el objeto del derecho, es conveniente recordar la noción de relación jurídica, que no es más que una relación de la vida diaria, que el derecho le otorga efectos jurídicos. Podríamos decir que nada de lo que pasa en la realidad pasa desapercibido para el derecho. El legislador, cuando crea una norma jurídica, lo que hace es plasmar las causas de todo lo que ocurre en la vida cotidiana para dotarlas de sus respectivas consecuencias jurídicas. Es así como las relaciones humanas que se dan en el desarrollo normal de la vida en sociedad inspiran al legislador, y con esa inspiración el legislador redacta las leyes que deben regir justamente la vida en sociedad. Es así como el legislador termina atribuyéndoles consecuencias en el mundo del derecho, es decir, consecuencias jurídicas o legales, aquellas relaciones de la vida humana y social, de las que se inspiró al redactar la ley. Ahora bien, precisando el tema de la clase de hoy, la noción del objeto del derecho es amplia y variada, pues depende de la variedad de las clases de derechos que puedan ser constituidos. Es así como el autor Ovelio Piña nos dice que todo derecho tiene su objeto, de lo contrario la relación jurídica resultaría abstracta. También nos encontramos con que, en la doctrina tradicional, muchas son las teorías que tratan de explicar el objeto del derecho, pero solo dos de ellas son las más reconocidas y reseñadas por la autora Florencia Márquez. Hola, estimados estudiantes, yo continuaré esta parte de la clase para explicarle las dos teorías que nos ayudarán a entender qué es el objeto del derecho, a explicarlo y a construir un concepto de este término. Primero nos encontramos con la teoría de la realidad objetiva del objeto del derecho. Esta teoría sostiene que se debe partir de tres características para poder estudiar el objeto del derecho. Primero, el objeto del derecho es independiente del derecho, es decir, se puede entender al objeto del derecho y al derecho en sí mismo como figuras distintas una de la otra. Segundo, la susceptibilidad de apropiación, es decir, que es posible que alguien pueda apropiarse o apoderarse de aquello que sea objeto de algún derecho, por eso se dice que el objeto del derecho es susceptible de apropiación. Y tercero, la valoración económica. Ahora bien, para poder entender esta teoría, primero se debe entender que, dentro de la clasificación del derecho subjetivo o personal, se encuentran contenidos los derechos no patrimoniales y los patrimoniales, caracterizándose los últimos por tener contenido económico. Estos derechos patrimoniales se dividen, a su vez, por un lado en derechos reales y por otra parte en derechos de obligaciones. Ambas clasificaciones deben ser estudiadas en cuanto a su objeto. En el derecho real el objeto corresponde a la cosa o bienes, mientras que en el derecho de obligaciones corresponde a la prestación. La teoría antes mencionada solo cumple los requisitos de los derechos reales, mas no en los personales ni en los no patrimoniales, por tanto debe ser rechazada. La segunda teoría es la teoría subjetiva del objeto del derecho. En esta teoría se estudia el objeto del derecho atendiendo al sujeto. Esta teoría solo sirve para los derechos personales y no patrimoniales, por tal motivo también debe ser rechazada. Ante tales circunstancias, mi recomendación concreta es que, es mejor no adoptar teoría alguna, sino apegarse a la realidad e indagar sobre las entidades que facilitan el estudio del objeto de la relación jurídica. Y sobre esas entidades un planteamiento muy interesante nos señala que, la primera de las entidades, la cual cumple con los requisitos de la primera teoría, son las cosas jurídicamente relevantes. La segunda entidad es el comportamiento humano, bien sea positivo o negativo, es decir, aquellas cosas que los humanos hacemos o no hacemos. Lo que hacemos es un comportamiento positivo, y lo que no hacemos es un comportamiento negativo. Y por otra parte, la última de las entidades es la persona, pues ella constituye el objeto de los derechos no patrimoniales, siendo entonces que para estudiar y entender el objeto de la relación jurídica, entendiendo relación jurídica en términos sencillos como aquella relación de que se da entre seres humanos y genera consecuencias jurídicas, las entidades que nos sirven para entender su objeto serán las cosas, el comportamiento humano y las personas. Dicho eso, espero que esta apreciación sea útil para darles herramientas que les sirvan para ubicarse, al querer estudiar y entender el objeto de la relación jurídica. Con ello me despido. Continuamos con la clase y el siguiente punto es la definición del objeto del derecho.
Para el autor José Castantoveñas, citado por Florencia Márquez, el objeto del derecho es la entidad sobre la cual recae el poder o señorío del titular del derecho subjetivo y que le sirve de medios para sus fines. Por otra parte, según Domenico Barbero, citado por Cumerov, el objeto del derecho o de la relación jurídica es la entidad material o inmaterial sobre la cual recae el interés implicado en la relación y constituye el punto de incidencia de la tutela jurídica. De ambas definiciones se desprende que el objeto del derecho es todo aquello que recae bajo el poder del hombre. Próximo punto, ahora hablaremos de la diferencia entre el objeto del derecho y el contenido del derecho. Hay que destacar que algunos autores pueden llegar a confundir el objeto con el contenido del derecho, pero resulta que en la realidad el contenido es lo que le va a permitir a la persona una conducta determinada conforme a lo dispuesto en las normas jurídicas, es decir, facultades que tiene una persona sobre una cosa determinada. ¿A qué me quiero referir con ello? Bien, cuando digo contenido del derecho me refiero a lo que un determinado derecho contiene, es decir, en qué consiste ese derecho, qué es lo que puedo hacer o evitar gracias a ese derecho. Por citar un ejemplo de lo dicho previamente, el artículo 545 del Código Civil venezolano establece que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva. Bien, eso es lo que dice el Código Civil, pero ahora bien, ¿cómo nosotros podemos diferenciar el objeto y el contenido del derecho que se expresa en ese artículo? Bueno, si yo entiendo que el contenido del derecho son esas facultades contenidas en él, es decir, lo que puedo hacer o no hacer, lo que puedo inclusive exigir, puedo concluir que el contenido del derecho de propiedad es el uso, goce y disposición de una cosa, y esa cosa es el objeto del derecho de propiedad, porque sobre esa cosa determinada recae mi derecho de propiedad. Ahora bien, para no confundirlos, quiero aclarar una duda que segura se están preguntando, y es que debo entender por cosa en el mundo del derecho. Así es como pasamos al siguiente punto, cosa. Definición y características jurídicas. La cosa puede ser entendida como un ente material o inmaterial. Sin embargo, hay legislaciones que se reservan el uso del vocablo cosa únicamente para aludir a los entes corporales. Muchas han sido las definiciones aportadas por los diferentes autores que componen la doctrina tradicional, tanto desde el punto de vista vulgar como jurídico. En la primera de las concepciones, por ejemplo, las siguientes definiciones: es todo objeto que existe en el mundo exterior, fuera del hombre, Blomval. Es una porción del mundo exterior Egaña, o es todo lo que existe físicamente, con excepción del hombre Granadillo. Desde el punto de vista jurídico, el cual es el que importa en esta materia, se pueden citar los de Biondi Biondo, Ferrara y José Castantoveñas, expuestos por Florencia Márquez en sus clases de Derecho Civil II. El primero de los autores expone que por cosa jurídicamente podemos entender cualquier entidad material o inmaterial que tenga relevancia jurídica, es decir, que pueda ser tomada como objeto de una relación jurídica. Por su parte, Ferrara indica que cosa es todo bien económico que tenga existencia autónoma y que sea capaz de ser sometida al señorío del hombre o de la persona. José Castantoveñas plantea que cosa es una entidad material o inmaterial que teniendo existencia autónoma puede ser utilizada por las personas para satisfacer con ellas sus necesidades, generalmente económicas. De estas definiciones planteadas se deducen algunas características principales, las cuales se resumen en las siguientes. Que la entidad sea capaz de proporcionar una satisfacción al hombre. Con esta característica se quiere expresar que esa cosa debe brindar a su titular o poseedor precario un bienestar, sea para su disfrute y uso, como un bienestar económico. Que sea susceptible de apropiación. Las cosas, bien sean materiales o inmateriales, deben ser objeto del derecho de propiedad, es decir, brindar a las personas la posibilidad de apropiarse de ellos para la satisfacción de sus necesidades. Que tenga existencia separada e independiente de los demás objetos que le rodean. Las cosas deben ser autónomas, deben ser distintas a todas las demás que se encuentran en su entorno. Deben ser identificadas o identificables para poder individualizarlas y poder establecerse una relación jurídica con la persona. Extrañeza del sujeto. La independencia no solo debe ser respecto de las otras cosas de su entorno, sino que debe ser también la cosa extraña al sujeto en virtud de la posibilidad de transmisión de propiedad a personas diferentes de su titular actual. Hay autores que sostienen que es indispensable decir que poseen valor económico. Respecto a esta situación, algunos plantean que la segunda característica mencionada ya engloba en cierta medida la dotación económica de la cosa. Sin embargo, autores como Gerd Kumerov dotan a las cosas de una característica especial que es la gestión económica autónoma.
Esta característica alude a la posibilidad de valoración económica de las cosas, atendiendo a la individualización de las mismas, bienes materiales e inmateriales, y al espacio que ocupan, bienes materiales. Hola a todos, yo explicaré el siguiente tema. Para este próximo punto quiero tomarme la dedicación de aclarar la distinción entre cosas y bienes en nuestro derecho venezolano. Desde tiempos remotos se ha planteado la distinción entre la cosa y los bienes, así, para los antiguos romanos, como lo indica Aguilar Gorrondona, los bienes, bona, era una división de la cosa, res, permitiendo a los autores tradicionales considerar que la cosa es el género y el bien la especie. Esta consideración o relación de género, especie pareciera ser la adoptada por la legislación venezolana, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 525 del Código Civil venezolano. Este artículo dispone que las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada son bienes muebles e inmuebles, es decir, da a entender que los bienes forman parte de las cosas. Sin embargo, revisando más adelante, en el mismo Código Civil, se encuentran frases como las contenidas en el encabezado del artículo 528, son inmuebles por su destinación. Las cosas que el propietario del suelo ha puesto en él para su uso, cultivo y beneficio, tales como en el artículo 797, las cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden llegar a serlo de alguien, se adquieren por la ocupación. Tales son los animales que son objeto de la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles abandonadas. Estas frases citadas permiten pensar que para la legislación venezolana los términos cosa y bien son equivalentes. Jajaja, es por ello que en el marco del derecho venezolano no diferenciaremos los términos cosas y bienes. El siguiente punto es, la clasificación general de las cosas. De acuerdo con Aguilar, las cosas se pueden clasificar de innumerables maneras, atendiendo a sus cualidades particulares como el tamaño, forma, color, entre otros aspectos. Pero en esta ocasión se hará un estudio de las cualidades jurídicamente relevantes. En ese sentido pueden considerarse las siguientes. 1. Atendiendo a la percepción sensorial, las cosas se dividen en a. Corporales o materiales. Aquellas entidades que se pueden percibir a través de cualquiera de los sentidos o de medios idóneos para tal fin. B. Incorporales. Son los que se perciben a través del intelecto, tanto que el autor Castanto Beñas, citado por Florencia Márquez, dice que se percibe con los ojos de la mente. Esta categoría de bienes ha permitido entender la noción de la propiedad intelectual, la cual se encuentra contenida en el artículo 546 del Código Civil venezolano. El mismo establece que el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquiera persona, son propiedad suya. 2. Atendiendo a la determinación. A. Genéricas. Son aquellas que están designadas por caracteres que les son comunes a todas las de su género o especie. B. Específicas. Son aquellas designadas por sus caracteres propios, que les permiten diferenciarlas de las demás de su mismo género. Esta clasificación tiene relevancia en las siguientes materias. En materia de derechos reales, pues tienen por objeto cosas específicas. En materia de posesión, pues la posesión siempre se ejerce sobre cosas específicas. En materia de obligaciones, porque sucede que pueden existir obligaciones que tengan por objeto cosas genéricas o específicas. En materia de la llamada pérdida de la cosa debida. Esta materia señala que cuando una cosa específica que constituía la prestación de un negocio jurídico de alguna manera se extinguía la obligación por vía de consecuencia. En materia de legados, se permite al testador legar un bien mueble genérico o específico, aun cuando el mismo no se encuentre dentro de su patrimonio. El cumplimiento del mismo corresponde a los herederos, quienes deberán adquirir el bien legado a favor del legatario que haya sido beneficiario del mismo en el testamento. 3. Atendiendo al fraccionamiento, dentro de esta clasificación nos vamos a encontrar con distintos tipos de cosas que pueden ser fragmentadas, divididas o separadas, como aquellas cosas que no pueden ser separadas de ninguna forma, es así como se clasificarán en divisibles e indivisibles. A. Divisibles. Son las cosas que se pueden fraccionar, conservando cada fracción resultante de la división la misma esencia y función del todo, de manera que entre el todo y la parte existe solo una diferencia cuantitativa, mas no de calidad. B. Indivisibles. Son aquellas cosas que al partirse pierden su esencia y función, de manera que no pueden ser utilizadas para el fin que estaban destinadas, es decir que en este caso es necesaria la unión de todas las cosas que componen una cosa más grande, pues al estar separadas pierden su valor.
La indivisibilidad, en ocasiones, es impuesta por la voluntad de las partes o por mandato legal, ya que una cosa divisible puede convertirse perfectamente en indivisible. Interesa esta clasificación en los siguientes aspectos. En materia de servidumbres. El artículo 756 del Código Civil venezolano señala que existiendo un predio dominante de una servidumbre indivisible que pertenece a muchas personas, si uno de los propietarios lo utilizare, aprovechará la suspensión de la prescripción para todos los copropietarios. En materia de comunidad. Los artículos 768 y 769, ejusdem, señalan que los miembros de una comunidad no están obligados a permanecer en ella, pudiendo solicitar la división de la misma y la adjudicación de su cuota parte. Sin embargo, si el bien objeto de la comunidad perdiera su función, bien sea social o económica, el mismo no podrá dividirse. En materia de obligaciones. Disponen los artículos 1250 y 1252 del sustantivo civil que las obligaciones serán indivisibles cuando tienen por objeto un hecho indivisible, la constitución o la transmisión de un derecho no susceptible de división. También será indivisible la contraprestación del deudor respecto del acreedor. En materia de sucesiones. Salvo disposición expresa del testador, el artículo 1067 del Código Civil permite a los herederos solicitar la partición de la herencia. 4. Atendiendo a la posibilidad de sustitución. A. Fungibles. Son aquellas que, por no estar individualmente designadas en una relación jurídica, pueden, por su naturaleza o por un acuerdo entre las partes, ser sustituidas por otras. B. Infungibles. Son aquellas que sí están individualmente designadas en una relación jurídica impidiendo, por tanto, ser reemplazadas por otras. Tiene interés en todas aquellas relaciones jurídicas en las cuales una persona hace entrega de una cosa para luego ser devuelta. 5. Atendiendo a la posibilidad de uso repetido o consumo. A. Consumibles o de uso simple. Son aquellas entidades cuyo primer uso las destruye en forma inmediata o la pone fuera del poder de disposición del sujeto. Por ejemplo, la comida, una vez la consumes no le puedes dar más utilidad. B. Inconsumibles o de uso repetido. En sentido contrario, son aquellas entidades cuyo primer uso no las destruye en forma inmediata, ni la pone fuera del poder de disposición del sujeto. Por ejemplo, la ropa, la cual es un bien que puede ser utilizada repetidas veces sin que se destruya por el uso. La importancia de esta clasificación radica, según el planteamiento de Eloísa Sánchez Brito, en la obligación que tiene una persona de restituir la cosa que se le ha dado en préstamo, es decir, en las figuras jurídicas del comodato y del mutuo. La autora mencionada destaca esta importancia en el hecho de aquellos objetos, consumible o de uso simple, no pueden ser restituidos, de forma que el cumplimiento de esa obligación tendrá que ser de forma distinta. 6. Atendiendo a la existencia en el tiempo. A. Presentes. Entidades que tienen existencia actual en la naturaleza al momento de establecerse una relación jurídica. B. Futuras. Son las que no existen en la naturaleza al momento de referirse a ellas, pero se prevé que pueden llegar a existir. El artículo 1156 del Código Civil venezolano dispone, expresamente, que las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. Sin embargo, tal y como lo señala Sánchez Brito, en aquellos contratos en los que se transfiere la propiedad del bien objeto del mismo, el efecto traslativo no se verificará al momento de perfeccionamiento de la relación contractual, sino al evidenciarse la existencia del bien. 7. Atendiendo a la importancia de una cosa respecto de otra. A. Principales. Entes a los cuales se les une otro para su uso, perfección o complemento. B. Accesorias. Entidades que se le unen a la principal para complementar y cumplir su función. El inconveniente en este aspecto se presenta cuando las cosas pertenecen a personas diferentes. Un punto a destacar es que en el mundo del derecho, nos gusta guiarnos por la frase, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En ese sentido, si se transfieren una cosa principal, con ella se transfieren todos sus accesorios. 8. Atendiendo a la publicidad formal o al registro A. Registrables. Entidades cuyo negocio jurídico requiere de registro para que produzca efectos frente a todos, erga omnes. B. No registrables. Son las cosas que, por su naturaleza, no ameritan de publicidad registral para producir efectos jurídicos frente a todos. El artículo 1920 del Código Civil venezolano establece cuáles son los instrumentos que deben ser registrados y, por tanto, cuáles son los bienes objeto de los contratos que han de cumplir con la formalidad registral. Artículo 1920, además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse. Primero, todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.
Segundo, los actos entre vivos que constituyan o modifiquen servidumbres prediales, derechos de uso o de habitación, o que transfieran el ejercicio del derecho de usufructo. Tercero, los actos entre vivos, de renuncia a los derechos enunciados en los dos números precedentes. Cuarto, los actos de adjudicación judicial de inmuebles u otros bienes y derechos susceptibles de hipoteca. Quinto, los contratos de arrendamiento de inmuebles que excedan de 6 años. Sexto, los contratos de sociedad que tengan por objeto el goce de bienes inmuebles, cuando la duración de la sociedad exceda de 6 años o sea indeterminada. Séptimo, los actos y las sentencias de los cuales resulte la liberación o la cesión de alquileres o de rentas aún no vencidas, por un término que exceda de 1 año. Octavo, las sentencias que declaren la existencia de una convención verbal de la naturaleza de las enunciadas en los números precedentes. 9. Atendiendo a la interrelación de los elementos A, singulares, son aquellas que constituyen una unidad natural o artificial en la que sus elementos están unidos o compenetrados entre sí, a veces identificados y separables, pueden ser simples o compuestas. 1. Simples. Aquellas entidades cuyos elementos están de tal manera fusionados entre sí, que resulta imposible poderlas identificar o separar. 2. Compuestas. Aquellas entidades cuyos elementos están fusionados o unidos entre sí, pero que sí pueden separarse. Diferencias entre cosas simples y cosas compuestas. Las cosas simples pueden ser dadas por la naturaleza o por producto del hombre, mientras que las compuestas son solo cosas artificiales. En las cosas simples los elementos no se pueden individualizar ni separar, en tanto que en las compuestas sí. En las cosas simples, por lo general, los diversos elementos tienen similar importancia, es decir, que por regla general, los elementos son todos importantes para formar el todo. Caso contrario surge con las cosas compuestas, en las cuales existen cosas con mayor relevancia respecto de otras, para la función del todo. B. Universales. Conjunto de bienes corporales o incorporales que, con base en una unión idealizada, la cosa es considerada como un todo o una sola cosa, generalmente con un nombre propio. En este aspecto se hace necesaria la referencia a las universalidades de hecho, entendidas como un conglomerado de cosas corporales y autónomas, generalmente homogéneas, que el propietario reúne como un todo. Para la configuración de la universalidad de hecho se requiere existencia de una pluralidad de cosas corporales y autónomas, que sean considerados como un todo, y que su destino sea impuesto por el hombre. Bueno, yo terminaré la clase hablando sobre las tres últimas categorías, referentes a la apropiabilidad, susceptibilidad del tráfico jurídico, y el dominio. 10. Según su apropiabilidad o en razón de su pertenencia a apropiables. Cosas que actualmente tienen un titular. B. No apropiables. Cosas que no pertenecen a nadie. Las cosas sin propietarios, o son bienes comunes o son res nullius, es decir, cosa de nadie, siendo estas apropiables por el primero que tome posesión efectiva de ellas, con ánimo de dueño y sin restricción alguna. 11. Atendiendo a la susceptibilidad de tráfico jurídico a cosas de libre tráfico, res in commercium. Aquellas cosas que, por su naturaleza o destino son objeto de negocios jurídicos, sin que pese sobre ellas ninguna prohibición. B. Cosas no susceptibles de tráfico jurídico, res extra commercium. Cosas sustraídas de modo absoluto a la apropiabilidad, por su misma naturaleza o por su destino, así como también los bienes inembargables e inalienables por disposición legal. C. Cosas de tráfico restringido y del tráfico prohibido. Cosas que, pudiendo considerarse dentro del comercio, inciden dentro de una prohibición legal que restringe o elimina definitivamente, tales como las armas o explosivos, narcóticos, sustancias estupefacientes, órganos humanos, por ejemplo. 12. Atendiendo a la pertenencia a cosas pertenecientes a la nación, a los estados, a los municipios y a los establecimientos públicos, pudiendo ser del dominio público o de dominio privado, art. 538 CCB, B. Cosas pertenecientes a los particulares. 13. Atendiendo al carácter de la pertenencia a bienes del dominio público. Son porciones de territorio no susceptibles de propiedad privada y que satisfacen necesidades colectivas. Por ejemplo, los caminos, los lagos, los ríos, las murallas, fosos, puentes de las plazas de guerra y demás bienes semejantes. B. Bienes del dominio privado. Todos los pertenecientes a los tres niveles político-territoriales, excluyendo los bienes del dominio público. Y con esto terminamos la clase de hoy, esperamos que hayan entendido con claridad estos conceptos y que estén atentos a nuestros próximos vídeos. Diferencia entre